A continuación le vamos a dar la palabra a Carlos Susias. Adelante. Buenas tardes, en español. Muchas gracias al Foro Europeo de la Discapacidad y al Parlamento Europeo por haber invitado a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza a participar en este encuentro. Señores y señoras activistas de la discapacidad, es impresionante ver este salón de plenos con todos ustedes. Están haciendo mucho por la discapacidad en Europa y por toda la ciudadanía europea. Sigan así, nos hacen falta. La pobreza se mide de la misma manera en todos los países de la Unión Europea. Hay una manera de medirla donde se dice cuándo se es pobre, cuándo no y demás. Pero les voy a dar una reflexión de una señora con trabajo, con varios hijos, vive sola, es madre soltera, en Madrid, y que hizo la siguiente reflexión, parafraseándola. Es agotador el ver que cuando llega el dinero a casa y entra por una mano, ya está gastado, ya se ha gastado con la otra mano. Ya sé en lo que tengo que gastar el dinero que entra, lo poco que entra. Sé que tengo que elegir entre comprar zapatos a los niños o mejorar un poco la comida. Tengo que elegir entre poner el calentador para poder ducharnos o poder calentar el hogar. Tengo que elegir, siempre estoy eligiendo. Y mis hijos, mamá esto, no. Mamá necesito aquello, no. Mamá quiero otra cosa, no. Y siempre es no. Y mis hijos dicen, ¿para qué te voy a pedir nada? Siempre es no, no. Y eso es agotador. Y eso lleva a conflictos personales, a conflictos familiares. Y es tremendo así todos los días. Eso es pobreza, señoras y señores. Al margen de los números y de las cifras, voy a dar solamente 3 cifras. Pero la pobreza es eso, de eso es de lo que estamos hablando. Miren, en Europa hay más de 95 millones de ciudadanas y ciudadanos en situación de pobreza o exclusión social. De todos los ciudadanos europeos, el 18,8% de las personas sin discapacidad están en situación de pobreza. 18,8%, el 19% prácticamente, de personas sin discapacidad están en pobreza. Prácticamente el 29,7%, prácticamente el 30% de las personas con discapacidad están en situación de pobreza. Prácticamente 11 puntos de diferencia. La situación, la pobreza y la discapacidad es más extensa y además es más intensa por cosas que les voy a comentar ahora. También unas observaciones antes de continuar. La pobreza, cuando hablamos de indicadores de pobreza, en todos los indicadores, en prácticamente todos los indicadores de pobreza, la mujer está peor que el hombre. Prácticamente en todos. Y además, decir que en las situaciones o indicadores de pobreza, también las personas con discapacidad, en prácticamente todos, las personas con discapacidad tienen mayores niveles de pobreza que las personas sin discapacidad. Por lo tanto, esto es algo estructural, no es algo coyuntural y hay que afrontarlo de esa manera. ¿Cómo se afronta la pobreza? La pobreza se afronta asumiendo políticas de renta de las familias y eso tiene que ver con el empleo y ahí vemos también que en el empleo, que tiene que ser digno y justo, vemos que también hay una brecha con respecto a las personas con discapacidad, con el tema de las pensiones, en rentas mínimas ocurre lo mismo y luego en elementos tan importantes como la sanidad, los servicios sociales, los servicios sociosanitarios, donde es evidente que, por ejemplo, también es necesario trabajar en ámbitos como la educación para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por lo tanto, son necesarias determinado tipo de ayudas, apoyos a las personas con discapacidad. Antes nos lo han comentado Tamara y algunas de estas cosas ha comentado también la comisaria Dalli. El ámbito de vivienda,
porque la vivienda es un elemento que lleva a muchas personas a la situación de pobreza, pero es que además en el ámbito de la discapacidad, como ustedes bien saben, es necesario unos procesos integrales de accesibilidad. Hace poco en España se ha aprobado una ley de vivienda y, sin embargo, todo el tema de la accesibilidad está sin solucionar. Afrontar los elementos de rehabilitación también tiene que ser para mejorar la energía, el gasto de energía en las viviendas. También requiere que hagamos un esfuerzo para mejorar la accesibilidad de las viviendas. Los procesos de desinstitucionalización que antes os han dicho y la importancia que hay que tener para todas estas materias, verlos con las gafas de género. Las mujeres están peor que los hombres. Es estructural. Tenemos que tener una política de género, porque también en el ámbito de la discapacidad las mujeres con discapacidad están peor que los hombres con discapacidad. Y la digitalización. Todos sabemos el reto que tenemos con este ámbito, pero también las grandes oportunidades que se nos abren. Y para eso hay que hacer dos cosas. Primero, preparar a las instituciones, preparar, por supuesto, a las entidades sociales, a los que son los grandes actores internacionales, empresas, sindicatos, etcétera. Pero hay que preparar a las personas. Hay que tener programas específicos para las personas para que puedan aprovechar los procesos de digitalización. Y luego dos últimas cosas. Primero, cuando se hacen encuestas sobre pobreza, casi nunca se tiene en cuenta el sobrecoste de la discapacidad. Por lo tanto, los datos que tenemos de pobreza en discapacidad son más bajos de los que verdaderamente son. Hay muchas más personas de ese 30% que he dicho que están en situación de pobreza en el ámbito de la discapacidad. Por lo tanto, ahí también tenemos que hacer cambios. Y finalmente, no podemos lo que ha supuesto para las personas en pobreza el sobrecoste de la energía y la subida de la inflación. A las personas que están en pobreza es a las que más les afecta, porque se gastan gran parte de sus ingresos precisamente en eso, en energía, en suministros de la vivienda y en alimentación. Por lo tanto, hay que actuar de una manera muy contundente. Y para ir terminando, antes de que se me termine el tiempo, es necesario que exista una coherencia de políticas. Y se puede hacer desde la Unión Europea y el Parlamento que haga un seguimiento, porque es verdad que en algunas cosas no se tienen competencias, pero sí se tienen recursos y eso sí pueden llegar condicionados para respetar los derechos de las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que todos los avances que se producen en el ámbito de la discapacidad benefician a la sociedad en su conjunto, no solamente a las personas con discapacidad. Por eso yo me vanaglorio mucho de la fuerza que tiene el movimiento de la discapacidad en mi país, el movimiento CERMI, que aquí hay varias personas, porque ellos han conseguido muchas cosas para la discapacidad, pero han ayudado a que otros colectivos, a otros sectores de la población y en otras materias se avance mucho más, porque tenemos que avanzar juntos para poder avanzar todos mucho mejor. Porque cuando se producen estas mejoras desde el ámbito de la discapacidad, se producen mejoras para todos. Y una cosa importante, y se ha dicho antes, tenemos, para que se tomen decisiones políticas, cuando se quiere hablar del sistema financiero, se llaman a los financieros. Cuando se quiere hablar de política agraria, se llaman a los agricultores. Pues cuando se hable de discapacidad, hay que llamar a las organizaciones de discapacidad, y cuando se hable de pobreza, hay que hablar con las organizaciones de pobreza y con las personas en situación de pobreza. Que las personas en situación de discapacidad y las personas en situación de pobreza y las personas que están en discapacidad con pobreza saben perfectamente lo que necesitan y cómo pueden pedirlo y plantearlo, y también deben de ser escuchados. Muchas gracias a todos ustedes.